Había un hombre parado junto a la barda del rancho a esa hora en que el sol de Oaxaca todavía no tiene fuerza para pelear con nadie. Estaba ahí parado, con la niña más chica cargada en el brazo, mirando la terracería como si esperara que la tierra misma le diera una respuesta. Los otros dos chamacos rondaban cerca sin saber dónde poner las manos, sin saber tampoco cómo llenar ese silencio que su padre había dejado crecer durante meses hasta que ya no cabía en ningún cuarto de la casa. Fue entonces cuando ella apareció por el recodo del camino con su carreta jalada por un alazán de crin casi blanca, una desconocida, una mujer sin rancho fijo ni persona que la esperara. Y Salvador Arriaga hizo lo que nunca había hecho en 46 años de vida. Abrió la boca y dejó salir lo que llevaba guardado hasta los huesos. «Ayúdame con mis chamacos». Y ella, antes de responder, lo miró a él. No a los niños, a él. Con esos ojos que tenían el hábito de ver lo que la gente prefería esconder. «Voy a cuidar de todos ustedes. Si alguna vez has cargado el peso de necesitar ayuda sin saber cómo pedirla, si alguna vez te has parado frente a alguien con las manos vacías y la garganta cerrada, suscríbete ahorita al canal, deja tu like, porque esta historia es para la gente que sabe que a veces Dios manda lo que necesitas en la forma de una desconocida pasando por tu camino un martes de madrugada. Y cuéntame en los comentarios de qué rincón de México o de dónde estés escuchándome hoy. El rancho, el Capulín, tenía ese nombre desde antes de que Salvador pudiera recordar. Su abuelo lo había puesto así un día de cosecha buena, cuando los capulines silvestres de la loma de atrás habían dado fruto en abundancia, y el viejo había dicho que eso era señal de que la tierra ahí tenía agradecimiento. Con el tiempo, los capulines siguieron dando fruto, pero el agradecimiento se había ido complicando, como se complica todo lo que depende del cielo y de la suerte, y de los hombres que toman decisiones que no siempre salen bien. Salvador tenía 46 años, y un rostro que no era viejo, sino gastado, que es diferente. Lo viejo llega con el tiempo, tranquilo, sin apuro. Lo gastado llega con la pérdida, de golpe, y se instala en los pliegues de los ojos y en la línea de la mandíbula, y en ese modo de tener los hombros, que parece que están cargando algo invisible todo el tiempo. Era un hombre alto, de espalda ancha, con manos que parecían talladas en madera de copal de tan gruesas y firmes que eran. Manos que sabían arriar ganado y tensar alambre de púas, y acomodar las vigas de una troje cuando amenazaba lluvia. Manos que temblaban un poco, nada más un poco, pero suficiente para que él lo notara, cuando tenía que trenzar el cabello fino y rebelde de una niña de 7 años, que lo miraba con esa paciencia que solo los niños pequeños tienen para los adultos que no saben lo que hacen. El bigote que antes se recortaba con cuidado cada domingo, ahora crecía a su voluntad. Los cabellos oscuros tenían canas en las sienes, no de vejez, sino de ese blanco que aparece cuando la vida cobra por adelantado, sin avisar cuánto va a cobrar. Marcelina había muerto hacía poco más de un año. Tifoidea, dijo el médico de Tlacolula, que llegó tarde con su maletín de cuero y sus remedios que ya no servían para nada. Ella tenía 38 años y una manera de reír que la gente del rancho todavía mencionaba en conversación, el tipo de risa que uno guarda en la memoria sin proponérselo, como el olor de la tierra mojada después de la primera lluvia de mayo. Salvador no hablaba de ella, no porque no la amara, sino porque las palabras que tenía para Marcelina eran demasiado grandes para salir por la boca de un hombre que había aprendido desde chamaco que el sentimiento se guarda adentro y no se anda esparciendo. Entonces las fue guardando una a una, hasta que se convirtieron en piedra, y la piedra la cargaba. Los 3 hijos crecían en el solar del rancho, que era al mismo tiempo el lugar más bullicioso y el más callado de toda la propiedad. Benjamín tenía 11 años y el temperamento del padre multiplicado, cerrado y terco, con un modo de mirar de reojo que ponía nerviosos a los jornaleros. Desde que murió su madre cargaba una rabia
que no tenía nombre preciso, una rabia que a veces se convertía en pleito con Heliodoro, el hijo del capataz, y a veces se convertía en 3 días de silencio sin hablarle a nadie, como si el enojo fuera lo único que le quedaba de una cosa que no sabía nombrar. Elvira tenía 7 años, y era lo contrario de su hermano en casi todo. Chiquita, de ojos grandes color miel oscura, que observaba el mundo con una atención que en los adultos habría parecido extraña, y en ella parecía natural como respirar. Antes de que Marcelina muriera, Elvira cantaba todo el día. Cantaba mientras comía, cantaba corriendo por el solar, cantaba canciones que inventaba ella sola y que su madre escuchaba con esa expresión que tienen las madres cuando algo las llena más de lo que esperaban. Después del entierro, el canto se acabó. No fue decisión de nadie. Nadie le dijo que se callara. Nomás el canto se fue, igual que se fue la mujer que más gozaba escucharlo. Y Rosalba tenía 3 años, y todavía no entendía bien qué era eso de la muerte ni qué era el luto. Solo sabía que había un hueco en el aire que ella intentaba llenar llamando mamá a cualquier mujer que se le acercara con algo de ternura, lo cual era una cosa que podía partirle el corazón a quien no estuviera preparado. Por casi un año, Salvador intentó echarle ganas solo. No era nomás orgullo, aunque orgullo también había. Eso no se lo iba a negar a nadie. Era más una convicción callada de que eso le tocaba a él, que él le había prometido algo a Marcelina, quizás solo en su cabeza, quizás nunca en voz alta, pero la promesa existía, y romperla habría sido como borrar el último trazo de ella que todavía vivía en algún lugar dentro de él. Entonces se levantaba antes del amanecer, atendía el ganado, pasaba el día en el potrero, regresaba con la cara sin rasurar y las manos llenas de tierra y trataba de hacer algo con esos 3 chamacos que lo miraban como si esperaran una respuesta que él no tenía cómo darles. Había tenido ayuda, sí. Primero llegó doña Cándida, mujer entrada en años, buena cocinera y mejor persona, que hacía el frijol negro que al rancho le gustaba y lavaba la ropa con el esmero de quien aprendió que las cosas bien hechas se notan aunque nadie lo diga. Pero doña Cándida se fue cuando su marido enfermó en el pueblo de Yanguitlán y no había quien cuidara a los viejos. Después vino Refugio, jovencita y dedicada, que no aguantó la cara de palo de Salvador ni las travesuras de Benjamín, y un domingo de mañana pidió sus cosas con ese tono de quien ya lo decidió y no hay manera de convencerla. La última fue doña Serafina, cocinera de buena mano, que trataba a los niños como si fueran visita incómoda, les ponía la comida y los quitaba de enfrente, y que un lunes sin aviso se fue dejando el fogón apagado y una nota corta en la mesa que don Prudencio Salgado le leyó a Salvador, porque Salvador tenía los anteojos en la troje. Esa mañana, la de cuando empieza la historia de verdad, don Prudencio apareció en la puerta de la cocina con el sombrero en la mano, mirando el suelo de tierra apisonada, con la expresión de quien trae noticia mala, y sabe que no hay modo de endulzarla. Era un hombre bueno, viejo en el servicio del rancho, que había vivido la revolución trabajando para quien mandara, y había aprendido que la lealtad se prueba en los tiempos difíciles, no en los fáciles. Dijo lo que tenía que decir con pocas palabras, como hacen los hombres que respetan el tiempo ajeno. Serafina se había ido. El fogón estaba frío, los chamacos no habían desayunado, y él no sabía cocinar más que un huevo cocido y a veces ni eso. Salvador escuchó todo sin cambiar la cara. Le dio las gracias con un movimiento de cabeza, agarró el sombrero y salió al solar sin decir nada más. Pero por dentro, algo que había estado sosteniendo desde hacía meses, cedió un poco. Solo un poco, pero cedió. Fue ahí donde se quedó parado junto a la barda de piedra cerca del portón, con Rosalba en el brazo porque la niña había amanecido llorando y él ya no sabía qué hacer con el llanto más que cargarlo y esperar que pasara. Elvira se quedó a su lado, descalza en la tierra colorada, mirando la nada con esos ojos grandes.
Benjamín le daba patadas sin destino a los tablones de la barda, una detrás de la otra, en un ritmo monótono que era la traducción exacta de lo que sentía, pero no podía decir. El sol de la mañana pegaba de lado todavía con esa timidez del amanecer oaxaqueño, cuando el calor todavía está pidiendo permiso antes de instalarse. La terracería enfrente del rancho estaba quieta como acostumbraba a esa hora, con el ruido de las chachalacas en los encinos de la loma y el mugido lejano del ganado que don Prudencio ya había soltado al potrero. Fue entonces cuando ella apareció por el recodo del camino. Dolores Castañeda tenía 33 años y la apariencia de quien ha dormido en lugares peores de lo que debería y ha amanecido de pie igual. No era una belleza de fotografía, sino una belleza de realidad, del tipo que uno nota después, cuando ya tiene rato de haberla mirado y apenas entonces cae en cuenta de que no ha podido dejar de hacerlo. El cabello negro, grueso, recogido en un chongo que el viento de la mañana deshacía en las puntas. La cara de facciones rectas, sin adorno, con un par de ojos oscuros que tenían la costumbre de mirar directo, sin rodeo, lo cual incomodaba a quien no estaba acostumbrado a ser visto de verdad. Traía un vestido de manta color hueso, gastado en los dobladillos, más limpio que nuevo, y una blusa de manga larga por debajo que le protegía los brazos del sol que ya empezaba a pedir paso. Su carreta era pequeña, jalada por un alazán de crin casi blanca, al que ella le decía Canela, no por el color, sino por el olor dulzón que el animal tenía cuando sudaba en las subidas de la sierra. En la carreta, amarradas con cuidado, estaban todas sus pertenencias en el mundo. Un bulto de ropa, una caja de madera con hilos y agujas y tijeras de costura, una cazuela de barro con tapa de otate, un zarape de lana tejido con retazos de distintos colores cosidos a mano, y una imagen de la Virgen de Juquila envuelta en un pañuelo. Dolores era hija de campesino, nacida en un pueblo de la Mixteca donde la tierra prometía más de lo que daba, y la lluvia llegaba tarde o no llegaba. Su padre murió cuando ella tenía 22 años, de un cansancio que el médico del pueblo puso nombre técnico, pero que todo el mundo en la región sabía que era el cansancio de haber trabajado demasiado sin descanso desde los 12 años. La madre se fue 2 años después de una tristeza que no tenía remedio en ninguna botica. Su hermano Zenobio, el único, se lo llevó una crecida del río cuando intentaba salvar los borregos de la familia en una noche de temporal. Dolores se quedó sola en el mundo con la parcela pequeña que alcanzó apenas para pagar las deudas y nada más. Desde entonces vivía de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, cosiendo, lavando, cocinando, cuidando gente que necesitaba cuidado, quedándose el tiempo necesario y siguiendo adelante antes de que el apego echara raíz. Había aprendido de la manera más dolorosa que el apego duele, y dolor ya tenía suficiente. Iba esa mañana al pueblo de Etla, donde una viuda de nombre doña Genoveva le había mandado recado por un arriero pidiéndole una costurera para refacer el ajuar de sus hijas. Trabajo de 2 semanas, quizás 3, y después seguiría a donde apareciera. Así funcionaba la vida de Dolores Castañeda, sin plan fijo, sin dirección, sin nadie esperándola en ningún lado. Una existencia de paso honesto y solitario, como los caminos de terracería que ella recorría con Canela. Habría pasado de largo por el rancho El Capulín, igual que había pasado de largo por tantos portones en tantos años. Pero algo la hizo jalar las riendas del alazán cuando vio a ese hombre parado junto a la barda con los 3 chamacos alrededor. Quizás fue el modo de los niños, ese modo de quien no sabe cómo quedarse quieto, pero tampoco sabe a dónde ir. Quizás fue la postura del hombre, doblada hacia adentro de sí mismo, de un modo que ella reconocía porque lo había visto en el espejo en los años que siguieron a las muertes de su familia. Quizás fue nomás el azar, que a veces hace el papel de Dios sin avisar.
Canela se detuvo despacio, bufando suave, y Dolores se quedó parada en el camino, mirando. Salvador levantó los ojos y la vio ahí, una desconocida en carreta, mirándolo sin apuro ni vergüenza. Se miraron un segundo que duró más de lo que debería. Benjamín dejó de patear la barda. Elvira levantó la cabeza. Rosalba, en el brazo del padre, se metió el dedo en la boca y se quedó quieta. Lo que pasó después Salvador nunca supo explicarlo bien. Él mismo decía años después que fue como si algo dentro de él, algún cerrojo enmohecido del que había extraviado la llave, de pronto se abriera solo. No lo planeó, no lo pensó. No pesó lo que iban a decir los jornaleros, ni lo que iban a murmurar en el pueblo, ni lo extraño que era pedirle favor a una desconocida en la terracería. Abrió la boca y salió lo que llevaba guardado un año entero. «Ayúdame con mis chamacos». Dolores no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo con esos ojos directos. Después miró a los 3 niños, uno por uno, con atención, despacio, como quien lee una página que necesita entenderse antes de contestarse. El chamaco de camisa a cuadros, con rabia en los ojos. La niña de trenza con el silencio pesándole en los hombros. La chiquita de dedo en la boca, apretada contra el pecho del padre. Y entonces miró de vuelta al hombre mismo, no a lo que pedía, sino a lo que no pedía, pero estaba gritando en todo lo que era, en la cara gastada, en el bigote sin arreglo, en los hombros que intentaban mantenerse derechos y fallaban en las orillas. «Voy a cuidar de todos ustedes». La voz de Dolores salió tranquila, sin drama, sin promesa exagerada. Era una voz que decía lo que decía y no necesitaba adorno. Salvador se quedó un momento quieto, como si la frase necesitara tiempo para asentarse. Después se levantó con Rosalba en el brazo, abrió el portón de madera que crujió como siempre crujía, y Dolores condujo a Canela hacia adentro del rancho, con el modo de quien entra a un lugar que ya conocía, aunque nunca hubiera estado ahí. El rancho visto de cerca tenía la cara de un hombre que había dejado de cuidarse, porque ya no sabía para quién cuidarse. El jardín de bugambilias que Marcelina había mantenido junto al corredor estaba invadido de hierba. Las ventanas que ella siempre quiso abiertas para dejar entrar el sol de la tarde estaban cerradas, algunas con los marcos hinchados por la humedad de las lluvias. Había una pila de ropa doblada en el corredor que ya no estaba tan doblada porque el viento la había desorganizado y nadie la había vuelto a acomodar. La casa era sólida, de muros gruesos de adobe y techo de teja, la casa de quien construyó para que durara, pero le hacía falta lo que ningún muro guarda solo: el olor de gente viviendo con intención de vivir. Dolores ató a Canela en la sombra de un sabino viejo cerca del solar, bajó de la carreta con movimientos precisos, de quien no desperdicia gesto, y se quedó parada en el solar mirando la casa un momento. Luego se volvió hacia Salvador y le preguntó, con la misma calma de antes, dónde quedaba la cocina. Él apuntó. Ella dio las gracias con un movimiento de cabeza y fue sin más ceremonia, sin esperar que la presentaran, sin preguntar salario ni condiciones, como quien sabe que el momento de las negociaciones no es ahora. Salvador se quedó en el solar con los 3 chamacos alrededor, mirando el lugar donde ella había entrado. Don Prudencio apareció desde el lado de la troje con una expresión de quien no sabe si acaba de ver algo bueno o algo raro, y no dijo nada porque el patrón no había dicho nada. Fue Benjamín quien jaló la manga de la camisa del padre con 2 dedos, mirando la puerta de la cocina. No preguntó quién era esa mujer. Preguntó otra cosa con esa voz baja y directa que era la copia exacta de la voz del padre. ¿Se queda? Salvador tardó un segundo en responder. No sé. Era la respuesta más honesta que tenía. Del interior de la cocina, el olor a brasa encendiéndose comenzó a salir por la ventana entreabierta. Era un olor simple, ordinario, el olor de todos los días, que de tan común se había vuelto invisible. Pero esa mañana, en ese rancho que olía a encierro y a ausencia, el olor de la brasa entró al solar como una noticia.
Los primeros días de Dolores en el Capulín fueron silenciosos y llenos al mismo tiempo. Se levantaba antes del sol como había hecho toda la vida. Encendía el fogón de leña, ponía el agua para el café y preparaba el atole para los niños. No preguntaba qué quería cada quien. Observaba y luego hacía. En 2 días descubrió que Benjamín no quería el atole dulce, pero se lo terminaba sin quejas y había piloncillo aparte para chupar. Descubrió que Elvira comía despacio, masticando con cuidado, como si la comida fuera una cosa sagrada que merecía respeto. Descubrió que Rosalba tiraba la cuchara al suelo cada mañana nomás para ver qué pasaba, y que la respuesta correcta no era regaño ni risa, sino simplemente recoger la cuchara, limpiarla y devolverla sin comentario, porque la niña quería atención, no permiso. Salvador la observaba de lejos. No era vigilancia, era esa observación involuntaria de quien nota algo nuevo en el ambiente y no puede dejar de percibirlo. Ella tenía una manera de moverse por la casa que era distinta a las otras que habían pasado por ahí, no más rápida ni más lenta, sino con una atención diferente, como si cada cosa que tocara tuviera peso y valiera la pena tocarla bien. Cuando barría el solar, barría hasta los rincones, donde el viento junta la tierra. Cuando remendaba la ropa de los niños, remendaba por dentro y por fuera, para que no se viera la costura. Cuando le hablaba a Rosalba, se agachaba hasta quedar a la altura de la niña. La miraba a los ojos y le hablaba despacio, como si la chamaca chiquita mereciera el mismo respeto que un adulto. Con Benjamín la cosa era más difícil. El chamaco no era malo. Era un muchacho de 11 años con un dolor que no le cabía en el cuerpo y que salía por las orillas en forma de aspereza. Lo puso a prueba desde el primer día. Dejó las tenazas de lumbre en medio del pasillo donde ella iba a pasar, a ver si gritaba. No gritó. Nomás recogió las tenazas y las guardó en su lugar sin comentario. Respondió con un no sé cuando ella le preguntó si quería acompañarla a la milpa. Un no sé que era casi un no, pero no era no de verdad. Ella aceptó el no sé y fue sola. Y cuando volvió, le contó a la mesa que había encontrado una madriguera de tlacuache cerca de los quelites. Y por primera vez en semanas, Benjamín levantó los ojos del plato con un interés que no había planeado mostrar. Con Elvira, Dolores hizo diferente. No intentó forzar conversación, no preguntó por qué la niña hablaba poco, no cometió el error de tratar el silencio como problema a resolver. Simplemente se quedó cerca. Cosía en el corredor mientras Elvira jugaba con una muñeca de trapo vieja y tarareaba bajito mientras cosía canciones de trabajo de las que las mujeres de la Mixteca cantaban en el metate y a la orilla de los arroyos. No cantaba para Elvira, cantaba para sí misma o para nadie, como quien canta porque es natural como respirar. A la tercera tarde, Elvira se sentó más cerca. A la quinta tarde, recargó el brazo en el brazo de Dolores mientras ella cosía. No dijo nada. Dolores tampoco dijo nada. Siguió cantando y cosiendo como si ese apoyo fuera la cosa más normal del mundo. Y era. Salvador vio esa escena desde la ventana de la sala y volteó rápido la cara antes de que alguien notara que estaba mirando. Había algo en esa imagen, la mujer cosiendo y la hija apoyada en su brazo, que era casi demasiado para mirar sin sentir culpa de algo que no sabía nombrar. El salario se había acordado en una conversación corta la tarde del primer día. Dolores había sido directa, posada, comida, y lo que el patrón considerara justo. No regateó, no exigió. Salvador ofreció una cantidad honesta y ella la aceptó con un movimiento de cabeza. Él le preguntó hasta cuándo se quedaría. Ella dijo que se quedaría mientras fuera necesario y mientras él quisiera. Era una respuesta vaga y al mismo tiempo completa. Y Salvador, que no era hombre de filosofar, sintió que había algo en esa respuesta que necesitaría más tiempo para entender. Lo que sí sabía era que en la primera semana con Dolores en el rancho, los niños habían comido bien todos los días. La ropa estaba lavada y doblada, la milpa había sido revisada y las matas que amenazaban con secarse recibieron agua.
La ventana del cuarto de Elvira, que trababa desde hacía meses, fue destrancada con un jalón preciso que al propio Salvador nunca se le había ocurrido intentar. Y Rosalba había dormido una noche entera sin despertar, llorando por primera vez en muchos meses. Eran cosas pequeñas, eran cosas enormes. Una tarde de miércoles, Salvador volvió más temprano del potrero porque una de las vacas estaba renqueando y don Prudencio necesitaba segunda opinión. Al pasar junto al corredor, escuchó la voz de Dolores viniendo de adentro de la cocina. No estaba hablando con los niños, estaba hablando bajito, sola, en una canción de trabajo que él no reconoció. Se detuvo en el escalón del corredor sin entrar, escuchando esa voz que no era bonita en el sentido de las voces entrenadas. Era bonita en el sentido de las cosas verdaderas, y sintió algo en el pecho que era al mismo tiempo familiar y completamente nuevo. Familiar porque algo así había sentido con Marcelina en los primeros tiempos. Nuevo porque vino acompañado de una culpa inmediata, un apretón que subió rápido y tapó cualquier otra cosa. Entró a la cocina haciendo ruido con las botas para avisar que llegaba. Dolores levantó los ojos del frijol que limpiaba, lo vio, dijo que el café estaba en la jarra. Él tomó la taza, tomó el café de pie, dejó la taza en la mesa y se fue al pasillo sin más conversación. Ella volvió a limpiar el frijol sin comentar. Así funcionaban por ahora. Lado a lado, cada quien en su silencio, sin que ninguno de los dos supiera todavía lo que estaba creciendo entre ellos, despacio y sin pedir permiso, como raíz que trabaja por debajo de la tierra antes de que aparezca cualquier señal en la superficie. Y el rancho El Capulín, que había perdido su nombre de verdad hacía más de un año, empezaba, muy despacito, a merecer de vuelta lo que estaba escrito en el portón. El tiempo en los ranchos de Oaxaca a mediados del siglo XX tenía su propio modo de pasar. No era el tiempo de las ciudades que corre en camiones y fábricas y radios encendidas. Era un tiempo de sol y sombra, de temporada seca y temporada de lluvia, de gallo cantando de mañana y tecolote cantando de noche. Un tiempo que uno solo notaba que había pasado cuando miraba a los niños y los veía más grandes. Fue en ese tiempo lento y lleno que las semanas en el Capulín se fueron apilando una sobre otra sin que nadie lo anunciara, sin que nadie pidiera permiso. Y el rancho fue cambiando por dentro antes que por fuera, con la misma paciencia que la tierra de la sierra usa para cambiar después de la lluvia. La milpa de Dolores era la prueba más visible de ese cambio. Había encontrado el cuadro junto a la cocina abandonado, con la tierra endurecida de quien hace tiempo no la movía, tapada de hierba. En 3 días de trabajo, la limpió, la abonó con el estiércol del corral que le pidió a don Prudencio sin ceremonia y plantó lo que traía en bolsitas dentro de la caja de madera. Epazote, hierbabuena, cilantro, ruda y una mata de tomates milpero que alguien le había regalado en un rancho anterior y que ella había cargado enraizada en un pedazo de tela húmeda. Había también semillas de calabaza guardadas en un sobre doblado con el nombre escrito en letra menuda. En 2 semanas, los primeros verdes ya asomaban de la tierra, y el olor de la hierbabuena, cuando el viento pasaba por el lado de la cocina, era una cosa que paraba a la gente en medio de lo que estuviera haciendo. Salvador notó la milpa una mañana que fue a buscar agua en el brocal, y vio ese verde nuevo donde antes solo había tierra muerta. Se quedó mirando más tiempo del que él mismo esperaba. Marcelina había intentado sembrar quelites una vez, pero la tierra ahí era difícil, arcillosa, y ella no había sabido cómo corregir el suelo. Él había prometido ayudar y no había ayudado. Era un recuerdo de esos que solos no duelen mucho, pero sumados a los otros forman un peso considerable. Miró la milpa de Dolores y pensó en eso, y luego fue por el agua y no le dijo nada a nadie. Benjamín fue el primero de los hijos en ceder, aunque nunca lo admitiera. Pasó de un modo gradual e irónico, como suele pasarles a las personas terquísimas.
Se fue acercando a Dolores por interés propio y solo se dio cuenta tarde de que ya le había agarrado cariño. Empezó con la madriguera de Tlacuache que ella había mencionado esa primera semana. Al día siguiente, a la hora de cenar, donde ella lo contó, apareció en la milpa mientras ella trabajaba y dijo de espaldas que quería ver. Ella dijo que la madriguera quedaba del lado izquierdo junto a los quelites. Él fue solo. Se tardó 10 minutos ahí. Volvió con tierra en los pantalones y no dijo nada. Pero en la cena de esa noche se terminó todo lo del plato sin quejarse. La semana siguiente fue él quien apareció en la puerta de la cocina preguntando si necesitaba ayuda para cargar el bote de agua del brocal a la milpa. Ella dijo que sí, que el bote era pesado. Él fue, lo cargó, y ella no hizo escándalo. No lo elogió más de lo necesario, nomás dijo gracias con naturalidad y siguió con el trabajo. Fue exactamente la respuesta correcta, porque Benjamín no aguantaba cuando el adulto exageraba el elogio con los niños. Sentía que lo trataban como tonto. Con Dolores lo trataban como persona, y eso era suficiente novedad para seguir volviendo. Elvira tardó un poco más, pero cuando llegó de una vez. Fue una tarde lluviosa de sábado que Dolores estaba remendando su zarape de retazos, sentada en la mesa de la cocina con el quinqué encendido, porque el día estaba oscuro. Elvira entró sin decir nada, se sentó al lado y se quedó mirando las manos de Dolores trabajando con la aguja y el hilo. Dolores cosía y tarareaba bajito. Después de un rato, Elvira apuntó con el dedo a un cuadro de tela azul índigo del zarape, y preguntó con esa voz que usaba poco pero que existía de dónde venía ese pedazo. Dolores paró la costura, miró el cuadro con una sonrisa de memoria y dijo que era de una falda que había usado el día de la boda de una prima, hace mucho tiempo, en un pueblo que ya casi no recordaba el nombre. Elvira se quedó quieta procesando eso. Después preguntó si los otros pedazos también tenían historia. Dolores dijo que sí, que cada retazo venía de algún lugar, que el zarape entero era como un mapa de las cosas que había vivido. Y entonces pasaron toda la tarde ahí, retazo por retazo, mientras la lluvia golpeaba el techo de teja, y Elvira escuchaba con los codos apoyados en la mesa y los ojos grandes, encendidos de una atención que no era de niña aburrida, era de niña que estaba guardando todo. Al final de la tarde, cuando la lluvia dio tregua, Salvador pasó junto a la ventana de la cocina y vio a las dos sentadas a la mesa con el zarape entre ellas y a Elvira hablando, no cantando todavía, pero hablando con una soltura que él no había visto desde antes del entierro de Marcelina. Se detuvo en el pasillo de afuera de la ventana y se quedó ahí más tiempo del que debería, escuchando la voz de su hija mezclada con la voz baja de Dolores, y sintió ese apretón de antes en el pecho, solo que esta vez vino acompañado de algo que reconoció con susto: gratitud. Una gratitud tan grande que no sabía dónde ponerla, que se desbordaba por los rincones y no encontraba dirección. Fue al cuarto, se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando la fotografía de Marcelina que estaba sobre la mesita de noche. Era una foto en blanco y negro, seria como las fotos de la época, pero que guardaba en sus ojos algo que la cámara no había podido borrar. Estuvo mirándola un rato y luego dijo en voz baja, como quien continúa una conversación que nunca terminó del todo: «Tú la mandaste, ¿verdad?» No hubo respuesta. Claro que no, pero el silencio que vino después era de un tipo diferente a los otros silencios que había coleccionado en ese cuarto. Era un silencio que parecía decir que estaba bien respirar. En casi 3 semanas, Dolores había reorganizado la casa de un modo que Salvador solo fue notando cuando empezó a ver qué había cambiado. Las ventanas estaban abiertas durante el día, menos las que pegaba el sol fuerte de la tarde. La ropa de los niños, toda remendada y limpia, estaba doblada en pilas ordenadas encima de las camas. La mesa de la cena, que hacía meses era un lugar donde cada quien comía rápido y se iba,
Se había vuelto un lugar donde la gente se quedaba después de terminar el plato, porque algo, en el modo de Dolores de conducir las comidas, hacía que la conversación apareciera sola. Preguntaba una cosa u otra sin forzar. Contaba algún suceso del día, y de repente Benjamín estaba respondiendo e Elvira estaba agregando, y hasta Rosalba, que todavía juntaba las sílabas, intentaba participar con sonidos que todos fingían entender. Salvador se quedaba callado en la cabecera, comiendo y observando, pero se quedaba. Eso ya era un cambio enorme en un hombre que antes terminaba el frijol de pie, recargado en la tarja, antes de que cualquier hijo se sentara. La noche en que la encontró en el corredor fue un jueves, como unas 3 semanas después de su llegada. Había despertado cerca de la medianoche, con ese pensamiento que a veces lo despertaba. Ese pensamiento sin forma definida, que era nomás el peso de la falta de Marcelina cayéndole al pecho en medio del sueño. Se levantó, tomó agua, y al pasar por el pasillo que daba al corredor, vio la figura de Dolores sentada en el banco de madera de frente al camino oscuro. Estaba de espaldas, con un rebozo delgado en los hombros, y no se movió cuando él abrió la puerta, lo cual significaba que había escuchado sus pasos en el pasillo. Salvador se quedó parado en la puerta un momento, pesando si volvía o se quedaba, y se quedó porque había algo en su postura, en ese modo de estar sentada mirando la terracería en medio de la noche, que era al mismo tiempo tan familiar y tan desconocido. Se sentó en el otro banco del lado opuesto del corredor, y los dos se quedaron en silencio un rato razonable. Era un silencio diferente al silencio que había en el rancho antes de que ella llegara. Este tenía compañía, que es el único tipo de silencio que alivia. Fue Dolores quien habló primero, sin voltearse, mirando todavía la terracería. Dijo que tenía esa costumbre desde chica, la de despertar de madrugada y no poder volver a dormir, y que en lugar de quedarse en la cama dando vueltas, había aprendido que era mejor levantarse y dejar que la cabeza se vaciara en el oscuro. Salvador dijo que entendía. Ella preguntó, con la misma tranquilidad con que uno comenta el tiempo, si era la nostalgia lo que lo despertaba. Él tardó en responder. Dijo que a veces era la nostalgia y a veces era nomás el silencio, y que en el silencio de la madrugada se le hacía difícil separar uno del otro. Dolores recibió eso como si tuviera todo el sentido del mundo. Se quedaron callados otro rato. Luego ella dijo, sin dejar de mirar la terracería, que había un tipo de cansancio que el sueño no resolvía, que era el cansancio de cargar demasiado solo, y que ella lo había aprendido a las malas. Salvador volteó levemente la cara en su dirección, sin preguntar nada, nomás escuchando. Ella dijo que se había quedado sola en el mundo a los 26 años, y que al principio había creído que la soledad era lo mismo que la libertad, pero que con el tiempo había entendido que la soledad es no más soledad, y la libertad es otra cosa completamente distinta. Salvador se quedó con eso un momento. Después dijo que había pasado el último año convenciéndose de que podía con todo, y que esa mañana, cuando la llamó en el portón, había sido la primera vez en mucho tiempo que se admitió a sí mismo que no podía. Ella no respondió de inmediato. Cuando respondió, fue nomás para decir que admitir que uno necesita ayuda no es flaqueza, es nomás la verdad, y que la verdad, por más que duela, pesa menos que la mentira que uno se cuenta para protegerse de ella. No fue una conversación larga, no fue una conversación de intimidad exagerada. No había nada impropio en esos dos adultos sentados en el corredor en la madrugada, cada quien en su banco, cada quien con su dolor. Fue nomás una conversación honesta, del tipo raro, que pasa cuando dos personas están demasiado cansadas para fingir que están bien. Cuando el gallo cantó a lo lejos, anunciando las 4 de la mañana, se levantaron sin ponerse de acuerdo. Se dijeron buenas noches con un gesto y cada quien se fue a su cuarto. Pero Salvador, de vuelta en la cama,
Se quedó con los ojos abiertos mirando el techo más tiempo que ninguna madrugada reciente había pedido. Y el pensamiento que le daba vueltas no era de Marcelina, no en ese momento, era de Dolores, de su modo de hablar, de esa serenidad suya, que no era frialdad, sino otra cosa. Era la serenidad de quien ya fue hasta el fondo y volvió y sabe que puede volver a hacerlo. Y ese pensamiento, cuando cayó en cuenta de lo que era, vino acompañado del mismo apretón culpable de antes, solo que esta vez más fuerte, porque esta vez se había quedado en el corredor sabiendo que tenía la opción de irse a dormir y se había quedado igual. Fueron los perros los que despertaron al rancho un lunes por la mañana, 10 días después de la conversación del corredor. No era el ladrido de visita, era ese ladrido tenso y contenido que los perros usan cuando sienten algo malo antes de que nadie más se dé cuenta. Salvador estaba en el potrero cuando don Prudencio llegó a galope con el sombrero en la mano, cosa que el capataz solo hacía en urgencias. Había un hombre en el portón, dijo don Prudencio, bien vestido, en caballo bueno, que decía ser pariente de la difunta doña Marcelina y que necesitaba hablar con el patrón de asunto serio de propiedad. El nombre de Gumaro Duarte entró en la vida de Salvador, como agua fría en el lomo un día de invierno, un susto que despierta y deja el cuerpo tenso. Era el hermano mayor de Marcelina, el único pariente de sangre que ella tenía cuando murió. Un hombre entrado en los 50 que había pasado la vida entera en las ciudades grandes negociando tierras y títulos con el dinero que el padre les había dejado. Él y Marcelina no tenían relación cercana. Eran hermanos de la distancia, que se escribían más de lo que se veían. Pero el padre de Marcelina había dejado el capulín como dote para el matrimonio con Salvador. Y eso, Gumaro nunca lo había digerido del todo. Salvador llegó al portón con la calma aparente de quien ha pasado por tantas cosas que aprendió a cerrar la mandíbula antes de abrir la boca. Gumaro era más alto de lo que Salvador recordaba, con bigote bien recortado y ropa que costaba lo que el rancho producía en un mes. Traía un acompañante, un hombre silencioso de sombrero calado que se quedó a una distancia calculada. La conversación fue corta y fea. Gumaro no perdió el tiempo en cortesías. Dijo que había sabido por gente de la región que Salvador estaba en dificultades para criar a los chamacos solo, que los hijos de su hermana estaban al cuidado de mujeres de paso sin conocidos en la zona, y que como pariente más cercano, él tenía no solo el derecho, sino la obligación moral de intervenir. Dijo que estaba dispuesto a llevarse a los niños a vivir a su casa en la ciudad, donde tendrían escuela, médico, compañía de otros niños, y un futuro que un rancho apartado en la sierra de Oaxaca no les podía dar. Dijo todo eso con la voz de quien está haciendo un favor y espera agradecimiento. Salvador escuchó todo sin interrumpir. Cuando Gumaro terminó, se quedó un segundo mirándolo, como quien está midiendo la distancia antes de dar un paso. Luego dijo con esa voz baja, que se volvía más peligrosa mientras más baja se ponía, que sus hijos no se iban a ningún lado, que el capulín era de ellos por sangre y por ley, y que si Gumaro estaba tan preocupado por el bienestar de sus sobrinos, el portón estaba abierto para visita de pariente, pero cerrado para cualquier otra cosa. Gumaro no se enojó, se puso peor, se quedó tranquilo, dijo que entendía, que no quería conflicto, que solo quería lo mejor para los chamacos, y que si Salvador creía que estaba respondiendo bien solo, que quedara con Dios. Pero dejó una frase en el aire al voltearse hacia su caballo. La frase del tipo que se dice de espaldas, justo porque la persona sabe que va a dar en el blanco. Dijo que un hombre solo con 3 hijos chicos y sin mujer de la casa era asunto que el municipio conocía bien y que había más de un modo de resolver una cuestión de tutela cuando la vecindad hablaba. Salvador se quedó parado en el portón hasta que el ruido del caballo de Gumaro se perdió en la terracería. Luego se volvió y entró a la casa con la mandíbula tan cerrada que don Prudencio, que lo había observado todo de lejos, optó por no decir nada.
Dolores estaba en la cocina cuando él entró, y ella supo que algo había pasado antes de que él dijera una palabra, porque había aprendido en años de vida en casas ajenas a leer el silencio de un hombre por el modo de entrar por la puerta. No preguntó de inmediato, sirvió el café, puso la taza en la mesa y se quedó junto al fogón esperando. Salvador se sentó, tomó el café despacio y entonces contó, no todo de golpe, sino pedazo por pedazo, quién era Gumaro, lo que había dicho, lo que estaba sobreentendido en la frase de despedida. Dolores escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó un momento en silencio y luego dijo que ese hombre no había venido por amor a sus sobrinos, porque el amor de pariente que aparece un año después del entierro y nunca antes, no es amor, es interés. Lo dijo sin rabia, como quien describe el tiempo, y luego dijo algo que Salvador no esperaba. Que si había algo que ella pudiera hacer para ayudar, que le dijera, porque los niños de ese rancho no merecían que los arrancaran del único lugar que conocían por un hombre que tenía el ojo puesto en otra cosa. Salvador la miró un segundo, más largo de lo que la miraba normalmente. Dijo que todavía no sabía qué podía hacer Gumaro en la ley, que necesitaba hablar con el LIC, Bartolomé Quiroga en el pueblo, que había papeles que necesitaban revisarse. Ella dijo que había una cosa que ella sabía de ese tipo de hombre, que contaban con que la otra parte se quedara callada de vergüenza, y que la mejor respuesta para ese tipo de apuesta era no quedarse callado. Salvador no respondió, pero se quedó con eso. Esa noche los niños durmieron sin saber nada, y así debía ser. Pero Salvador se quedó en la mesa de la cocina buen rato después de que todos se fueron a acostar, con los papeles del rancho abiertos enfrente y la cabeza trabajando. En algún momento, Dolores reapareció con 2 vasos de agua, puso uno al lado de él sin pedir permiso, y se sentó al otro lado de la mesa con hilo y aguja, remendando un pantalón de Benjamín que se había rasgado en la rodilla. No dijo nada. Él no dijo nada. Pero ninguno de los dos se fue a dormir temprano esa noche, y había algo en ese silencio compartido a la luz del quinqué que era diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de 2 personas que ya no necesitan fingir que están solas cuando están en el mismo cuarto. Y fue justo en ese momento cuando la paz empezaba a tener textura y olor y temperatura correcta que Salvador miró de lado y cayó en cuenta con un susto que no pudo disimular del todo de cuántas veces había volteado la cara en dirección de Dolores durante esa noche sin notarlo, como si los ojos hubieran decidido solos a dónde querían ir, sin consultar a la cabeza, sin consultar al corazón que todavía guardaba una fotografía sobre la mesita de noche. Eso ya no era nomás gratitud. Él lo sabía ahora, y ese saber que había llegado sin avisar cómo llegan la mayoría de las cosas que cambian la vida, era lo más asustador que había sentido en mucho tiempo. Porque gratitud, él sabía cómo cargarla. Lo otro no sabía si tenía derecho a sentirlo. Amigos, ¿están sintiendo el peso de ese silencio? Ese momento en que uno se da cuenta de algo que no quería darse cuenta todavía. Porque darse cuenta cambia todo. Quédense conmigo, porque en el siguiente bloque, Salvador va a tener que decidir entre lo que siente y lo que cree que merece sentir. Y Dolores va a revelar el secreto que carga desde años, el que hace que nunca se quede en ningún lado mucho tiempo. Y cuando los 2 secretos se encuentren, la historia va a tomar un rumbo que ninguno de los 2 tenía planeado. Hay una cosa que la Sierra de Oaxaca enseña a quien nace en ella, que la tierra guarda secreto mejor que cualquier persona. La tierra recibe lo que le cae encima, sea lluvia, sea semilla, sea lágrima, y no le cuenta a nadie. Lo guarda todo por debajo y lo devuelve cuando quiere, cuando ya se volvió otra cosa, cuando ya no duele igual, o cuando duele diferente, que a veces es peor. Salvador había aprendido eso desde chamaco, y por eso, cuando cayó en cuenta de lo que estaba sintiendo por Dolores, hizo lo que hace la tierra, lo enterró hondo,
y se quedó quieto encima. Los días que siguieron a esa noche en la mesa fueron días de una distancia que solo él había puesto ahí. Salía más temprano al potrero, volvía más tarde, comía rápido de nuevo, respondía con monosílabos cuando ella le hablaba. Dolores notó el cambio. Claro que lo notó, porque tenía ese modo de notar todo sin parecer que lo estaba notando. Pero no forzó, no preguntó, no intentó llenar el espacio que él había abierto entre ellos. Se quedó haciendo lo que hacía, cuidando a los niños, a la casa, a la milpa, al día a día del rancho, como si el alejamiento de Salvador fuera nomás otro tipo de tiempo que necesitaba paciencia. Fueron los chamacos quienes sufrieron la confusión de ese retiro sin explicación. Benjamín, que había finalmente bajado la guardia y había empezado a acompañar al padre en el campo con una soltura que iba más allá de la obligación, volvió a encontrarse con un padre de pocas palabras que llegaba a la casa al borde del agotamiento y no le quedaba nada para más. Elvira, que se había abierto un poco con la presencia de Dolores, empezó a mirar de uno al otro, como quien siente que algo está torcido, pero no tiene palabras para describirlo. Rosalba, que todavía no entendía nada de adultos, nomás sentía el clima, y en una cena de esas se quedó tan callada que hasta ella misma pareció extraña. Dolores acostó a Rosalba esa noche como siempre hacía, cantando bajito hasta que la niña cerraba los ojos. Cuando salió del cuarto, encontró a Elvira parada en el pasillo, en camisón, con los ojos medio soñolientos, pero con esa expresión suya de quien está guardando una pregunta. Elvira dijo con la voz pequeña y directa que usaba cuando hablaba en serio que el papá estaba enojado. Dolores dijo que no, que el papá no estaba enojado con nadie, que a veces los adultos se ponían con la cabeza llena de preocupaciones y que eso se les pasaba. Elvira la miró un segundo, con esos ojos que pesaban más de lo que deberían pesar en 7 años. Y luego dijo una cosa que Dolores cargó consigo por el pasillo y que le estuvo resonando hasta tarde en la noche. Dijo que su mamá, cuando se ponía preocupada con cosas de adultos, cantaba, y que últimamente la casa le faltaba canto. Dolores se quedó parada en el pasillo oscuro un momento después de que Elvira volvió a su cuarto. Esa frase tenía más capas de las que una niña de 7 años podía saber que había puesto en ella. El asunto de Gumaro no había desaparecido, nomás se había quedado quieto unas semanas, como hacen las amenazas de los hombres que saben esperar. El Lic, Bartolomé Quiroga, un señor del pueblo que conocía a Salvador desde los tiempos del padre, había revisado los papeles del rancho y confirmado que la propiedad estaba a nombre de Salvador, con pleno derecho, que el dote del matrimonio había sido debidamente registrado y que la transferencia era irreversible por muerte de la esposa. La tutela de los hijos también era del padre por ley, sin posibilidad de impugnarla, sin prueba de negligencia grave. Salvador volvió del pueblo con esa información y estuvo unos días con los hombros más sueltos. Pero Gumaro era un hombre que conocía otros caminos además de la ley escrita. Empezó a frecuentar el pueblo con una regularidad sospechosa, pagando ronda en la cantina de don Eustaquio, conversando con quien quisiera escucharlo, contando la historia de un rancho sin mujer de la casa, de niños criándose sin educación ni orden. No decía mentira abierta, que es la más fácil de desmontar, decía media verdad, que es la más peligrosa, porque tiene un pie en la realidad y el otro en el veneno. Decía que los chamacos estaban siendo criados por una vagabunda sin familia ni referencias, una mujer que nadie conocía, que había llegado por el camino como llegan las cosas que trae el viento. Decía que el cuñado era buen hombre, pero que un hombre solo no tiene condición de criar hijos chicos sin una mujer de la casa de verdad, y que todo el mundo en la región lo sabía. El rumor llegó al rancho por boca de don Prudencio, que lo había escuchado en la cantina y volvió con el sombrero más apachurrado de lo acostumbrado en la mano, señal de que estaba incómodo con lo que tenía que decir. Salvador escuchó todo con esa calma aparente de antes. Despidió al capataz con un gesto y se quedó solo en el solar un buen rato.
Por dentro había un enojo que le subía por el espinazo como brasa, no tanto por la amenaza al rancho, sino por el nombre de Dolores siendo usado como arma por un hombre que apenas la conocía. Eso no era correcto, y Salvador, que tenía muchos defectos y los conocía todos, tenía un sentido de la justicia que era de las pocas cosas en él que nunca se había doblado. Entró a la cocina y le contó a Dolores, directo, sin ahorrarle nada, porque ella merecía saber lo que se estaba diciendo. Ella escuchó todo sin cambiar la cara, pero las manos dejaron de trabajar la masa del pan que estaba sobando. Eso fue la señal de que había llegado. Después de un momento, volvió a sobar con una fuerza que no estaba ahí antes, y dijo que ese hombre estaba contando con que ella se fuera, porque era más fácil destruir a quien se va que a quien se queda. Salvador dijo que tenía razón. Ella dijo que no se iba, al menos no por culpa de Gumaro. Ese, al menos, no por culpa de Gumaro, se quedó en el aire. Salvador no preguntó qué quiso decir y ella no explicó, pero los dos sabían que había ahí una orilla, un límite que ella había señalado sin nombrarlo y que había otro motivo, no Gumaro, por el cual ella podría irse. Y los dos fingieron no haber escuchado esa parte, que es el modo que usa la gente cuando no está lista para una conversación, pero tampoco puede evitar que se vaya acercando. Fue en una tarde de tianguis en el pueblo que las cosas salieron a flote. Dolores había ido con don Prudencio a comprar provisiones e hilo de costura, llevando a Benjamín y Elvira, porque los niños necesitaban salir del rancho de vez en cuando, y porque ella había aprendido que Benjamín se ponía más ligero de espíritu cuando se sentía útil cargando las bolsas. Salvador se había quedado con Rosalba, que tenía un catarro leve, y la tarde había sido extrañamente tranquila, con la niña dormida en su regazo, mientras él, sentado en la silla del corredor, andaba entre el sueño y el despertar. Cuando la carreta de don Prudencio volvió, Salvador supo antes de que dijeran una palabra que algo había pasado. Benjamín bajó con la cara más cerrada de lo normal, incluso para él. Elvira tenía los ojos rojos de llanto reciente, y Dolores bajó al último con esa postura derecha de siempre, pero con una rigidez en los hombros que era nueva. Don Prudencio contó después, en voz baja, que Gumaro había aparecido en el pueblo al mismo tiempo, y que se había acercado a los niños mientras Dolores estaba en la tienda escogiendo el hilo. Había hablado con Benjamín y Elvira en la calle, se había presentado como tío y pariente de la mamá de ellos, y había dicho cosas que don Prudencio no escuchó completas, pero que habían resultado en Elvira llorando y Benjamín con esa cara de cuando estaba aguantando un enojo grande. Cuando Dolores salió de la tienda y los encontró, le había dicho a Gumaro, enfrente de toda la gente que pasaba, que no tenía derecho de hablarles a los niños sin permiso de su padre, y que si volvía a hacerlo, ella misma iba al municipio a levantar el acta. Gumaro se había ido con esa sonrisa calculada de siempre, diciendo que era tierra libre, pero se había ido. Salvador escuchó el relato de don Prudencio con la mandíbula cerrada y fue a buscar a Benjamín, que había desaparecido al cuarto desde que bajó de la carreta. Lo encontró sentado en la orilla de la cama con los brazos cruzados y la vista fija en el suelo, en esa postura que era la copia exacta de la postura del propio Salvador cuando estaba procesando algo difícil. Salvador se sentó al lado en la orilla de la cama y estuvo ahí un momento antes de preguntar qué había dicho el tío. Benjamín tardó. Luego respondió que el tío había dicho que el papá no podía con los tres solo, que necesitaba ayuda de una desconocida, y que si el papá fuera hombre, de verdad, habría resuelto la situación de otro modo. Hizo una pausa y luego miró al padre por primera vez, en esa conversación, con esos ojos que tenían la costumbre de preguntar lo que la boca no preguntaba. ¿Y a poco tiene razón el tío? Salvador se quedó con esa pregunta un segundo que pareció más largo. Luego puso la mano en el hombro del hijo, una mano pesada y firme, y dijo que no, que el tío no tenía razón. Dijo que pedir ayuda cuando uno la necesita no es señal de flaqueza,
Es señal de que la persona quiere más a los suyos que a su propio orgullo. Que un hombre que quiere a sus hijos hace lo que sea necesario para que estén bien, aunque eso le cueste a él mismo. Benjamín se quedó quieto procesando. Luego, descruzó los brazos, que en ese chamaco era equivalente a un abrazo, y se quedó un rato ahí sentado al lado del padre, sin necesitar más palabras. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, Salvador fue a la milpa. Era una costumbre nueva que había agarrado sin notarlo, la de pasar por la milpa en la noche cuando necesitaba pensar, porque había algo en el olor de esa tierra cuidada y en ese verde oscuro bajo la luz de la luna que le ordenaba los pensamientos. Dolores estaba ahí, lo cual no había combinado nadie, pero tampoco sorprendía, porque ella también había desarrollado la costumbre de revisar la milpa en la noche. Se quedaron un rato en la milpa en silencio, ella revisando las matas, él con las manos en los bolsillos mirando el cielo. Luego él dijo sin rodeos que quería agradecerle lo que había hecho en el pueblo. Ella dijo que no había hecho más que lo correcto. Él dijo que ya sabía y que por eso lo estaba agradeciendo, porque lo correcto a veces cuesta y ella había pagado el precio sin quejarse. Dolores se quedó quieta un momento. Luego dijo algo que él no esperaba. Dijo que estaba pensando en irse. El suelo de la milpa pareció ceder un poco debajo de los pies de Salvador, aunque no se dio nada. Se quedó quieto, sin hablar, esperando el resto, porque había un resto, lo sentía, y el resto vino. Ella dijo que no era por Gumaro, como había dicho antes, sino por otra cosa, por una cosa que había intentado ignorar, pero que estaba volviéndose difícil de ignorar, y que ella había aprendido de la manera más dolorosa que cuando las cosas se vuelven difíciles de ignorar es porque están a punto de pasar, y cuando pasan lastiman a quien está cerca. Salvador preguntó con la voz que usaba cuando quería que la pregunta se escuchara con cuidado. ¿Qué había pasado que la había hecho aprender eso? Dolores se quedó mirando las matas de jitomate un momento, luego contó. Contó que había perdido al padre, a la madre y al hermano en un lapso de 4 años, uno detrás del otro, como si la vida hubiera decidido quitarle todo junto para ahorrarse el tiempo. Contó que después de que su hermano se fue, había estado en varias casas trabajando y que en 2 de ellas se había encariñado con los niños que cuidaba y con las familias que la habían recibido, y que en las 2 ocasiones algo había salido mal. En una fue una sequía que arruinó a la familia y los obligó a dispersarse. En la otra fue una enfermedad que se llevó al niño que ella había cuidado como propio. Contó que había llegado a una conclusión, que ella sabía que estaba equivocada, pero que el corazón había adoptado como protección, que ella traía desgracia a la gente que se le encariñaba, que la pérdida la seguía como sombra, y que el modo de no lastimar a nadie era no quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente para que el apego echara raíz. Salvador la escuchó hasta el final. Cuando ella terminó, se quedó un momento con eso. Luego dijo, con esa voz baja que se volvía más verdadera mientras más baja se ponía, que entendía el peso de una conclusión así, porque él mismo había pasado el último año cargando la conclusión de que había fallado a Marcelina por no haber sido suficiente, por no haber llamado al médico un día antes, por haberse quedado en el potrero cuando debería haberse quedado en la casa, y que había ido aprendiendo, despacio y con costo alto, que uno no controla lo que pierde, nomás controla qué hace con el dolor de haberlo perdido. Dolores volteó la cara al lado, no hacia él, hacia el oscuro de la cerca, y él vio la línea de su mentón endurecerse del modo en que endurece cuando alguien está aguantando algo que no quiere soltar delante de nadie. Él no dijo nada más. Se quedó ahí a 2 metros de ella en la milpa, respetando su silencio, como ella había respetado el de él tantas veces. Fue Benjamín quien rompió esa noche sin querer, apareciendo en la ventana de la cocina con voz ronca de sueño, pidiendo agua. Y los 2 adultos en la milpa volvieron a la casa como si la conversación hubiera sido interrumpida a la mitad, lo cual era cierto.
y como si hubiera una mitad prometida de retomarse, lo cual también era cierto, aunque ninguno de los dos hubiera prometido nada en voz alta. Pero la noche no había terminado de cobrar lo que tenía que cobrar, porque esa misma madrugada, cuando la casa ya estaba quieta y Salvador había finalmente conciliado el sueño con esa conversación de la milpa todavía caliente en la cabeza, Benjamín fue al cuarto del padre. No a pedir agua esta vez. Estaba despierto con ese pensamiento que los niños tienen a veces, el pensamiento que los adultos alrededor fingen que ellos no tienen, sobre las cosas que cambiaron y no van a volver. Se sentó en la orilla de la cama del padre, que despertó con el peso del chamaco en el colchón, y dijo en el oscuro, sin el rodeo de los niños que todavía no aprendieron a disimular, que él le tenía cariño a Dolores, que ella era buena con sus hermanas y buena para el rancho, pero que tenía miedo de que el papá le agarrara demasiado cariño y se olvidara de la mamá. Salvador se quedó parado en el oscuro con esa frase encima del pecho. Luego se sentó en la cama, puso el brazo alrededor del hombro del hijo y dijo una cosa que le había llegado esa misma noche, en la milpa, sin haberla planeado. Como llegan las verdades que uno solo entiende cuando necesita explicárselas a alguien. Dijo que querer a alguien nuevo no borra a quien uno quiso antes, porque el corazón no es un vaso que se vacía cuando se llena de otro lado. Es más como el rancho, que tiene campo suficiente para sembrar más de una cosa sin que una le quite el lugar a la otra. Que la mamá de ellos estaba guardada en un lugar dentro de él que nadie tocaba y nadie iba a tocar, y que encariñarse con alguien que los cuidaba con honestidad no era traición de nadie. Era nomás la vida siguiendo, que era lo que la mamá de ellos hubiera querido. Benjamín se quedó callado un rato largo. Luego dijo con esa seriedad de chamaco viejo que a veces asustaba, «¿Entonces usted le tiene cariño a ella?» No era pregunta. Salvador se quedó un segundo. Luego dijo que sí, que le tenía cariño, que todavía estaba aprendiendo qué hacer con ese cariño, pero que sí. Benjamín recibió eso despacio, como quien archiva una información importante. Luego se levantó, dijo buenas noches y volvió a su cuarto con esos pasos de quien salió más ligero de lo que entró. Salvador se quedó en la orilla de la cama en el oscuro por mucho tiempo después de eso, con esa admisión todavía vibrando en el aire del cuarto. La primera vez que lo había dicho en voz alta a alguien, aunque fuera a un hijo de 11 años, en el oscuro de una madrugada. Y afuera, el rancho El Capulín dormía bajo el cielo estrellado de la Sierra de Oaxaca, con la milpa verde y olorosa al lado de la cocina, con las ventanas abiertas como Marcelina siempre quiso, con el portón de madera que necesitaba pintura nueva, con 3 niños dormidos en camas, con sábanas limpias, con un capataz de confianza roncando en el cuarto del fondo y con una mujer de 33 años que cargaba una culpa que no era culpa, durmiendo en el cuarto de los fondos, con la caja de costura junto a la cama y la imagen de la Virgen de Juquila en la pared, preguntándose en el intervalo entre el sueño y el despertar si esta vez era diferente, si esta vez era seguro quedarse. No tenía la respuesta todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no venía acompañada nomás de miedo. Venía acompañada de algo que ella no había sentido en mucho tiempo y que estaba tan enmohecido dentro de ella que casi no lo reconoció cuando llegó. Venía acompañada de ganas. Y las ganas, amigos, son siempre el principio de todo. Y usted que está aquí conmigo, ya ha tenido miedo de quedarse. ¿Ya ha cargado la maleta lista al lado de la cama por miedo a lastimar a quien se queda? Si esta historia le está moviendo algo, deje su like ahorita, porque cada uno es una manera de decir que cree que el amor merece una oportunidad aunque uno tenga miedo. Suscríbase al canal, active la campanita y quédese conmigo porque en el bloque final, Salvador va a tener que tomar la decisión más importante de su vida, y Dolores va a descubrir si las ganas que despertaron en ella tienen fuerza suficiente para vencer el miedo que lleva años cultivando. La mañana que siguió a esa madrugada nació con una luz diferente.
No era diferente en el cielo. El sol salió a la misma hora de siempre, con el mismo naranja de siempre quemando las orillas del horizonte por el lado de la sierra. Era diferente en el rancho, de un modo que no tenía explicación en el tiempo, solo en la disposición de quien amaneció ahí. Salvador se levantó más temprano de lo acostumbrado, antes incluso del gallo, y fue a encender el fogón antes de que Dolores bajara. No porque lo hubiera combinado, no porque hubiera planeado nada, sino porque esa admisión de la madrugada, ese sí que le había dicho al hijo en el oscuro, había hecho que algo se acomodara dentro de él, como se acomoda un hueso cuando vuelve a su lugar, después de haber estado torcido demasiado tiempo. Dolió un poco al acomodarse, pero luego el dolor fue de otro tipo, el tipo que anuncia que está sanando. Dolores encontró el fogón encendido y el café pasado cuando bajó. Se quedó parada en la puerta de la cocina mirando eso un momento antes de mirar a Salvador, que estaba sentado en la mesa con la taza en la mano y Rosalba en el regazo, que había despertado junto con él e insistido en bajar. Él levantó los ojos, la vio en la puerta y dijo buenos días con una naturalidad que había desaparecido en las últimas semanas y que ahora estaba de vuelta. No forzada, no actuada, no más natural, como queda la voz de quien dejó de guardar demasiado en el pecho y de repente tiene espacio para respirar. Ella dijo buenos días, entró, tomó su taza y se sentó al lado de Rosalba. No hablaron de la noche anterior, de la conversación de la milpa, de lo que cada quien había pensado hasta dormirse. No había necesidad inmediata de hablar, porque algunas cosas quedan más enteras cuando uno las deja asentarse antes de ponerles palabra encima. Lo que había entre ellos esa mañana era más ligero que en las semanas anteriores. Y la ligereza después de tanto peso es una cosa que uno siente en la respiración antes de poder describirla con palabras. Benjamín bajó después, con el pelo aplastado de la almohada y los ojos todavía medio cerrados. Y cuando vio al padre sentado en la mesa con Rosalba, en el regazo, y Dolores al lado tomando café, algo en la expresión del chamaco se relajó de un modo sutil que quien no lo conocía bien no habría notado. Pero Salvador lo notó, y Dolores lo notó, y ninguno de los dos dijo nada, porque a veces la cosa más bonita que existe es un chamaco de 11 años quedándose tranquilo, y eso no necesita comentario. El asunto de Gumaro, sin embargo, no había quedado tranquilo con la noche. Hombre que siembra rumor en tierra de pueblo, espera cosecha, y Gumaro había sembrado bien. En esa misma semana, el padre Hilario Zamora de la parroquia más cercana mandó recado por un mensajero pidiendo que Salvador fuera a hablar con él de asunto relacionado al bienestar de los niños, lo cual, en lenguaje de párroco, significaba que había llegado a sus oídos alguna versión de la historia que Gumaro andaba contando. Salvador recibió el recado, dobló el papel, lo metió en el bolsillo de la camisa y pasó el resto de la tarde más callado de lo habitual. Fue Dolores quien le dijo al final del día que debería ir a ver al padre. Dijo que un hombre de bien que se esconde de conversación le da razón a lo que dicen de él, y que un hombre de bien que aparece y cuenta la verdad de frente desarma lo que fue armado por las espaldas. Salvador dijo que tenía razón, pero que no era fácil ir a explicarle su vida a un desconocido. Ella dijo que lo sabía, pero que algunas cosas difíciles tienen que hacerse antes de que se vuelvan imposibles, y que ella lo había aprendido de la manera más costosa, que es no haciendo a tiempo y pagando el precio después. Salvador fue a la parroquia al día siguiente con el traje que había usado una sola vez desde el entierro de Marcelina, el mismo traje que todavía olía a fondo de baúl y a memoria. El padre Hilario Zamora era un hombre de mediana edad, de cara abierta, de quien escucha más de lo que habla, que había llegado a esa parroquia hacía pocos años, viniendo de una región más apartada de la sierra, lo que significaba que no tenía historia previa con ninguna de las partes. Salvador se sentó en la silla de enfrente de la mesa del padre, con el sombrero en la rodilla, y contó.
Contó sobre Marcelina, sobre el año que había pasado tratando de echarle ganas solo, sobre las mujeres que vinieron y se fueron, sobre Dolores llegando por el camino y lo que había cambiado desde que llegó. Contó sobre Gumaro y el interés que escondía detrás de la preocupación por los sobrinos. Y contó porque el padre había preguntado con la franqueza de quien tiene el hábito de ir al punto qué había entre él y Dolores. Salvador respondió que había respeto, había gratitud, había algo que estaba creciendo, que todavía no había tenido el valor de nombrar con más precisión, pero que había, y que la manera correcta de conducir eso, por respeto a ella, por respeto a sus hijos y por respeto a la memoria de Marcelina, era con honestidad y con tiempo, no con prisa y no con secreto. El padre Hilario Zamora escuchó todo eso. Se quedó un momento pensando y luego dijo algo que Salvador no esperaba. Dijo que también había conversado con el señor Gumaro Duarte, que ese había aparecido días antes con su versión, y que había una diferencia notable entre las dos versiones que iba más allá de los hechos. La diferencia era que Gumaro había contado una historia de intereses, de propiedad y de derechos, mientras Salvador había contado una historia de personas. Y que en 40 años de servicio pastoral, él había aprendido que cuando un hombre habla de personas y otro habla de propiedades sobre el mismo asunto, no era difícil discernir quién estaba del lado de la razón moral. Salvador volvió de la parroquia con algo diferente en los hombros. No exactamente ligereza, era más solidez. La solidez de quien fue a decir la verdad, y la verdad fue recibida como verdad. Y había otra cosa que había decidido en el camino de vuelta, solo a caballo, en la terracería con el viento de la tarde en la cara. Una decisión que había ido llegando despacio a lo largo de todas esas semanas, y que ahora estaba lista, asentada, sin dudas, en los bordes. Llegó al rancho al final de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color de naranja maduro que el interior de Oaxaca reserva para los fines de día que merecen guardarse en la memoria. Los niños estaban en el solar. Benjamín ayudando a don Prudencio a cerrar el corral. Elvira sentada en el escalón del corredor, dibujando algo con un palito en la tierra. Rosalba persiguiendo a una gallina con esa determinación inútil y alegre que solo la infancia tiene. Dolores estaba en el corredor, cosiendo con la última luz del sol, inclinada hacia adelante para aprovechar el clarón que todavía quedaba. Salvador bajó del caballo, le entregó las riendas a don Prudencio y subió los escalones del corredor. Dolores levantó los ojos de la costura cuando escuchó los pasos, y él se quedó parado enfrente de ella un segundo que era al mismo tiempo simple y enorme. Luego dijo, sin rodeo, con la voz directa que usaba cuando lo que tenía que decir era demasiado serio para andarle dando vueltas. Dijo que había pasado semanas peleando contra algo que estaba creciendo dentro de él, porque creía que no tenía derecho a ello, que era demasiado pronto, que Marcelina merecía más tiempo de luto, que los niños no estaban listos, que ella misma probablemente no quería. Dijo que había dejado de pelear, no porque hubiera renunciado al respeto por Marcelina, sino porque había entendido que guardar el corazón cerrado por miedo a equivocarse no era respeto, era desperdicio, y que Marcelina, que había sido una mujer de generosidad, no habría querido que él desperdiciara lo que le quedaba de vida. Dolores había dejado de coser. Lo miraba con esos ojos directos que eran su marca, sin interrumpir, sin desviar la vista. Él dijo que no le estaba pidiendo que se quedara por obligación, ni por contrato, ni porque los niños necesitaban a alguien, aunque necesitaban, y ella lo sabía. Le estaba pidiendo que se quedara porque él quería que se quedara, porque había algo en ella que había despertado en él una cosa que creía enterrada, y que ya no quería seguir fingiendo que eso no existía nomás porque daba miedo existir. El silencio que siguió tuvo la textura del silencio antes de la lluvia, ese que está lleno de presión y de promesa al mismo tiempo.
Elvira había dejado de dibujar en la tierra y miraba desde abajo del escalón. Rosalba había dejado de perseguir la gallina y estaba parada en el solar con esa expresión perpleja de los niños chicos cuando sienten que algo importante está pasando, pero no saben qué. Benjamín estaba parado junto al corral, fingiendo que no escuchaba, pero estaba parado. Dolores se quedó un momento más quieta. Luego, con esa voz suya que no era grande ni dramática, era nomás honesta, dijo que había pasado años construyendo una armadura de paso, de no quedarse, de no encariñarse, porque había confundido protección con libertad y soledad con seguridad. Dijo que había llegado a ese rancho en un alazán de crin blanca, pensando que se quedaría una semana o dos, y que había encontrado 3 niños que se le metieron por debajo de la armadura antes de que pudiera cerrar los seguros. Y un hombre, dijo ella, con una pausa antes del final de la frase que se le había metido por los ojos. Salvador no dijo nada. Dio un paso hacia ella y ella se levantó del banco con la costura todavía en la mano. Y cuando quedaron a 1 metro el uno del otro, él extendió la mano con la palma hacia arriba. Un gesto simple, casi tímido, que era al mismo tiempo pregunta y respuesta. Ella miró la mano un segundo y luego puso la suya encima. Elvira, en el escalón del corredor, hizo algo que no había hecho en más de 1 año. No fue decisión, no fue esfuerzo, fue nomás lo que salió naturalmente de una niña de 7 años que tenía el corazón demasiado lleno para quedarse callada. Cantó bajito, casi un soplo, una canción corta que era de Marcelina, que había aprendido escuchando a su madre cantar en la cocina y que había guardado dentro de sí todo ese tiempo, como si guardara la cosa más preciosa que tenía. Y en esa tarde de cielo naranja, en el solar del rancho El Capulín, la canción salió. Salvador escuchó la voz de su hija y sintió las manos de Dolores apretando las suyas un poco más fuerte. Ninguno de los dos se volvió hacia Elvira de inmediato, porque voltear habría sido interrumpir, y ese canto era una cosa sagrada que necesitaba terminar en su propio tiempo. Cuando terminó, Rosalba aplaudió en el solar sin saber bien por qué, que es el modo que tienen los bebés de decir que algo fue bonito. Y Benjamín, allá junto al corral, carraspeó y fue a terminar de cerrar la portezuela del ganado, como si nada hubiera pasado. Aunque tenía los ojos aguados y, gracias a Dios, el sombrero lo suficientemente calado para que nadie lo viera. Los meses que siguieron fueron meses de construcción. No fue fácil, que la construcción nunca lo es. Había días en que Salvador amanecía con el peso de la falta de Marcelina tan presente que se le hacía difícil funcionar. Y Dolores había aprendido a reconocer esos días por la línea de los hombros de él en el desayuno, y sabía que en esos días lo que él necesitaba era espacio y no conversación. Había días en que Dolores era tomada por ese miedo viejo de que algo iba a salir mal, de que la pérdida la seguía como se lo había prometido a sí misma. Y en esos días Salvador había aprendido a nomás quedarse cerca sin hacer preguntas, porque su presencia callada era la respuesta más larga para un miedo que no tenía respuesta corta. Gumaro intentó una vez más, por medio de un abogado de la ciudad que mandó carta formal sobre los derechos de los sobrinos y la responsabilidad del tutor. Salvador respondió con los papeles que el lic. Bartolomé Quiroga había revisado con una carta del padre Hilario Zamora dando fe del carácter y la conducta de ambos, y con una información nueva que había llegado del pueblo esa semana, que don Prudencio había descubierto por un pariente que trabajaba en el municipio vecino, que Gumaro había intentado impugnar el testamento del padre de Marcelina en vida y había perdido. Lo que significaba que ese rancho había sido un asunto pendiente para él mucho antes de la muerte de su hermana. Con todos esos papeles reunidos y enviados, la respuesta de Gumaro fue silencio, que era la única respuesta honesta que un hombre en esa situación podía dar. Y el silencio de él fue permanente, al menos mientras hubiera registros y testimonios y un padre con carta firmada del lado de Salvador. La boda fue una mañana de sábado,
Al final de ese mismo año, en una ceremonia sencilla en la parroquia del padre Hilario Zamora, con don Prudencio y su esposa como testigos, y los 3 niños en la primera fila con ropa que Dolores había cosido ella misma en las semanas anteriores, sin que nadie se lo pidiera, porque lo había cosido porque quería, porque era el único modo que ella conocía de poner cuidado en una cosa. Benjamín estaba de camisa nueva, con el cabello peinado, y una expresión de quien está satisfecho pero no lo va a admitir en voz alta. Elvira traía un listón azul en el cabello que ella misma había pedido, diciendo que era el color favorito de su mamá y que quería que su mamá estuviera representada en ese día de alguna manera, lo cual había dejado a Salvador sin palabras un momento entero antes de poder decir que era una muy buena idea. Y Rosalba, con 3 años cumplidos, había pasado la ceremonia entera intentando escapar del banco, lo cual había requerido la atención combinada de Benjamín y Elvira para contenerla, y que había sido, entre todos los acontecimientos de ese día, el más parecido a la alegría. El tiempo pasó, amigos, como pasa el tiempo en las historias que valen la pena contarse, despacio por dentro y rápido por fuera, llenando los años de días que parecen iguales, pero no lo son. Porque cada día que pasa con amor adentro es un día diferente al anterior, aunque el sol salga del mismo lado. El rancho, el Capulín, fue recuperando lo que su nombre prometía, de un modo que el abuelo de Salvador, que lo había bautizado así en un día de agradecimiento, habría reconocido con satisfacción. La milpa de Dolores creció más allá del cuadro junto a la cocina, y se volvió un jardín de hierbas al que gente de los ranchos de alrededor venía a comprar, lo cual había empezado como coincidencia y se había vuelto una pequeña entrada que nadie había planeado, pero todos agradecían. Las ventanas de la casa quedaban abiertas desde temprano y se cerraban no más cuando el sol de la tarde se ponía demasiado, exactamente como Marcelina siempre había pedido y como Dolores había mantenido desde el primer día sin que nadie tuviera que pedirle de nuevo. Benjamín creció y se quedó con el rancho, como los hijos primogénitos de los ranchos de la sierra suelen hacer, pero se quedó por decisión propia, no por obligación, que es la única manera de heredar que no pesa. Tenía la seriedad del padre y la mirada directa de Dolores, combinación que hacía que los negociantes de ganado le tuvieran respeto antes de que abriera la boca. Elvira se volvió maestra en el pueblo, enseñando a los niños de las familias de los alrededores a leer y a escribir, y cantaba para ellos durante las clases, porque había descubierto que aprender es más fácil cuando tiene melodía. Rosalba, que no recordaba casi nada de esos primeros años, había crecido sabiendo nomás que su familia era como todas las familias, hecha de gente que llegó de modos distintos y se quedó por el mismo motivo. Una tarde de muchos años después, Salvador y Dolores estaban sentados en el corredor con las sillas de madera que él había hecho en 2 domingos de trabajo, porque ella había dicho de paso una vez que siempre había soñado con tener sillas de mecedora en el corredor. El sol se estaba poniendo con ese naranja que el interior de Oaxaca guarda nomás para los fines de tarde que merecen. Los niños, que ya no eran niños, habían ido cada quien a su rumbo de vida, y el rancho estaba quieto, del tipo de quieto que es agradable, porque no viene del vacío, sino de la plenitud. Dolores traía el zarape de retazos en el regazo, no cosiendo, nomás sosteniéndolo, como quien sostiene una cosa que cuenta la historia de dónde viene. Y había un cuadro nuevo en el zarape, de un algodón azul cielo, que Elvira había mandado de regalo en un cumpleaños, diciendo que era el color del cielo de esa sierra y que merecía estar en el mapa. Salvador miraba el horizonte con ese modo suyo de estar callado que no era ausencia, sino presencia de adentro hacia afuera. Después de un rato, sin voltear, dijo que había una cosa que nunca había dicho bien. Dolores preguntó qué era, y él dijo que esa mañana, cuando la llamó en el portón, cuando estaban los 5 en la barda y ella pasó por el camino, él no había planeado nada. No había pensado qué iba a decir.
No más había abierto la boca y había salido lo que llevaba guardado. Y que sólo después, con el tiempo, había entendido que ese momento no había sido desesperación. Había sido gracia, que Dios a veces manda lo que uno necesita antes de que uno sepa ponerle nombre a lo que necesita, y que la forma en que la gracia le había llegado a él había sido ella, montada en un alazán de crin blanca, pasando por el camino una mañana de sol. Dolores se quedó en silencio un momento. Luego dijo que había una cosa que ella tampoco había dicho bien, que ese día, cuando jaló las riendas de Canela y se quedó parada en el camino mirándolo a él y a los niños junto a la barda, había tenido una opción clara entre seguir adelante, que era lo que siempre hacía, y detenerse, que era lo que siempre evitaba, y que se había detenido no por él ni por los niños, no en ese primer segundo. Se había detenido porque había mirado el rancho con el nombre en el portón y había sentido, sin explicación racional, que ahí era un lugar que había estado esperándola, y que ella había pasado la vida entera con miedo de los lugares que la esperaban, porque siempre había creído que no merecía que la esperaran. Salvador volteó la cara hacia ella y la miró un momento. Luego dijo con esa voz baja y firme, que era su voz de las cosas serias, que sí merecía, que siempre había merecido, y que si Dios había necesitado de un hombre cansado y 3 niños junto a una barda de piedra para mostrárselo, pues había sido un buen uso de hombre y de niños. Dolores soltó una carcajada baja, del tipo que viene del fondo del pecho y no pide permiso. Y él sonrió como solo sonreía ahora, con los ojos junto a la boca, que es el único tipo de sonrisa que cuenta. Y se quedaron ahí, mientras el naranja del cielo se volvía morado, y el morado se volvía azul oscuro, y las primeras estrellas aparecían en el horizonte, tomados de la mano sin necesitar nada más, que es exactamente donde llegan 2 personas cuando tuvieron el valor de quedarse. Y usted que se quedó conmigo hasta aquí, que escuchó esta historia del principio al final, le quiero preguntar una cosa antes de despedirnos. ¿Ha tenido usted un portón de madera en su vida? No tiene que ser de rancho, no tiene que ser de madera. Puede haber sido una puerta de departamento, una mesa de café, una banca de parque, cualquier lugar donde alguien se detuvo cuando podía haber seguido, donde alguien dijo quédate cuando podía haber dicho me voy, donde alguien extendió la mano cuando usted tenía las manos demasiado llenas para pedirla. Si lo tuvo, sabe el valor de lo que esta historia intentó contar. Si todavía no lo tiene, sepa que existe, que la gracia no tiene horario ni dirección fija y que a veces pasa por su camino una mañana cualquiera de sol. Déjeme su comentario aquí abajo. Cuénteme su portón, su momento, su historia de cuando alguien se quedó, porque esta rueda de conversación es bonita cuando usted participa. Suscríbase al canal, active la campanita para no perderse ninguna historia. Y recuerde, mientras haya gente dispuesta a detenerse en el camino cuando el corazón lo manda, el mundo todavía tiene esperanza. Que estén bien y hasta la próxima.